El conflicto en la provincia de Neuquén, que ya lleva más de 15 días, con cortes de ruta en distintos puntos de la provincia. El más emblemático tal vez sea el de Añelo, en la ruta de Vaca Muerta, pero que ha generado distintas situaciones que se están marcando, como desabastecimiento en algunos lugares, las largas colas para cargar combustible. Bueno. Ahora es el tema del gas. Sí, ¿te acordás los camioneros también, que están varados allá desde hace tantos días? 19 días, mira, específicamente vos decías un poquito más de 15, 19 días del personal de salud con cortes en las rutas, con todos estos inconvenientes. Siguen los piquetes, hay distintos cortes de ruta en Neuquén. Bueno, una situación realmente muy compleja, que se va complejizando además cada día. Y que el gobierno ha presentado alguna propuesta para trabajadores estatales. El gremio ATE, por ejemplo, estaría muy cerca de un acuerdo. No así los autos convocados de la salud, que fueron los primeros en cortar la ruta. Más allá de eso, hay asambleas en distintos puntos, en distintos cortes, para ver cuál es la resolución que se va a tomar. Y vamos a saludar a Alejandro Polizo, periodista allí de Neuquén, que nos va a actualizar toda esta información. ¿Cómo te va, Alejandro? Muy buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Buenos días para ambos. Gracias. Gracias por interesarse por lo que nos pasa, no solamente a Neuquén, lo que le pasa al país, ¿no? En líneas generales, porque esto tiene repercusiones nacionales. A ver, vamos a tratar de poner blanco sobre negro. Hay el conflicto tiene un montón de aristas. Hay un conflicto principal que tiene que ver con el tema del salario, pero esto después desparrama un montón de aristas. Bien. Cuando ustedes hablan de autoconvocados, que es como se autodefinen ellos y está muy bien, es porque no están enrolados en ningún gremio, son trabajadores de la salud que no están enrolados ni en ATE ni en UPC. Bien. ATE cerró en el mes de enero pasado, entre enero y febrero, cerraron con un 15% de aumento. La gente de autoconvocados de salud dijeron que no estaban de acuerdo, y a partir de ahí se desata el conflicto. ¿Son reconocidos, discúlpame Ale, son reconocidos como para sentarse en una mesa de negociación? Digo, los autoconvocados. ¿Cómo, perdón? ¿Los autoconvocados están reconocidos por el gobierno? No. ¿Para sentarse en la mesa? No, a ver, no están reconocidos desde el punto de vista jurídico, porque no tienen personería jurídica. Exacto. Pero sí están reconocidos para sentarse en una mesa, porque de hecho el Ministerio Público Fiscal estuvo durante 5 días como una suerte de zamoré, digamos, de mediador papal, para tratar de destrabar el conflicto que no se pudo destrabar, porque lo que se ofrecían eran o son aportes que no van al básico, es decir, aportes como bonos, porque justamente lo que el gobierno sostiene es que no hay personería jurídica. Ahora ATE termina sentándose nuevamente a la mesa en un paro por tiempo indeterminado un tanto traído de los pelos, que se ve más como un acuerdo con el gobierno que un acuerdo con los autoconvocados, y se sientan en una mesa y arreglan un 53% de aumento. Eso propuso. Lo que pasa que lo que no se especifica, que es lo que hay que aclarar, es que es un 53% de aumento que se va a ir actualizando mensualmente y que se va a terminar de cobrar en marzo del año que viene. O sea, es un ofrecimiento de un 53% de aumento, que en realidad es un 38%, porque el 15% ya estaba otorgado. Es un 38% de aumento que se lo van a dar en una suerte de ahora 12, digamos. No va a estar durante 12 meses cobrando, más los bonos que ofreció Nación y eso. Los cortes, hay asamblea, se analiza en autoconvocados. ATE parece ser que lo ha acordado, por lo que tenemos entendido, vos nos vas a corregir, o estaría muy cerca de hacerlo. Los autoconvocados, ¿hay asamblea para ver si lo aceptan? ¿Y hay una negativa dando cuenta? Hay asamblea, y ya te digo, porque ya nos llegó durante toda la mañana de hoy, hace un ratito yo terminé el programa de radio y ya llegan las comunicaciones de los distintos lugares que van por el rechazo, es decir, no quieren saber nada con este acuerdo, que es a cobrar en 12 meses. Lo cierto es que, las aristas, está la producción de gas y petróleo parada, detenida o minimizada, te diría casi a la mínima expresión, comerciantes que no pueden trabajar, transportistas que no pueden ir y venir, independientemente del turismo y de la gente que tiene que pasear. Hablemos de la parte productiva, que es lo que le interesa en un país en ruinas o en un país muy complicado. Estamos complejos porque hay que exportar un gas, hay que traer un barco regasificador que sale de $1.700 millones para poder inyectar gas, porque Vaca Muerta está cerrada o de alguna manera está produciendo menos. Entonces digo, me parece que es el momento oportuno para sentarse todas las partes, porque viste que los conflictos
Los conflictos son importantes en Córdoba, son importantes en Mendoza, son importantes en Tucumán, son importantes en Neuquén, son importantes y afectan a la capital federal y Gran Buenos Aires, si no, no son importantes. Sí. Entonces cuando... Claro, o sea, a ver, a nadie le importaba el volcán hasta que la ceniza no llegó al aeroparque metropolitano. Sí. Entonces, en esto pasa lo mismo, digamos, a nadie le importa el gas ni el petróleo hasta que te das cuenta que no tenés combustible o hasta que te das cuenta que no tenés gas. Nosotros inyectamos prácticamente entre el 30 y el 35% del gas que produce la Argentina. Solamente el 30 y el 35% de gas que se consume se produce en Fortín de Piedra. Claro. Entonces, digamos, hay que tener en cuenta que es un volumen importante. Muy importante. Bueno, qué difícil el conflicto, qué difícil resolución parece tener, ¿no? Porque por lo que vos estás contando, esto se seguiría estirando. O sea, estas manifestaciones seguirían estando, los cortes también, porque no llegarían a un acuerdo. Y lo estuvimos charlando con Mariano la semana pasada, la cantidad de inconvenientes que está trayendo eso. Hablamos con camioneros que están varados hace 19 días sin poder volver a sus casas, sin poder entregar la mercadería, que ya no tienen ni siquiera dinero para vivir. Bueno, después los inconvenientes que vos hablabas de los desabastecimientos, de la gente en las estaciones de servicio con colas interminables. ¿Cuántas complicaciones alrededor, lamentablemente? Claro, lo que sucede, a ver, es que yo creo que la única manera de solucionar este conflicto, primero, vamos muy rápido, porque estos televisionistas también necesitan el tiempo. A ver, esto es así. El gobierno salió a negociar tarde, los gremios habían hecho un acuerdo, digamos, que no es conveniente para sus bases, claro. y las bases están totalmente, digamos, inflexibles. Entonces, si todos no se sientan en la mesa y a solucionar un problema de verdad y también pensar un poco en el privado, que no tiene ni el 53, ni el 60, ni el 42% de aumento, no tiene nada. Entonces me parece que hay que tener más flexibilidad, hay que ser más empático desde todas las partes, tanto de los que cortan la ruta como los que tienen que poner el dinero, pero también tiene que ser más empático el gobierno nacional, que tiene que pensar también en algún momento en que esto es un tema para un debate muy largo, en que las regalías son muy pocas. Porque la vaca está muerta, está todo muy lindo, pero la cena la pagamos nosotros, con el mantel que ponemos nosotros, y las regalías siguen siendo siempre las mismas. Entonces, me parece que es el momento de exigir quizás un puntito más o 2 puntitos más de regalía, que es lo que nos puede solucionar parte del problema. Alejandro, bueno, vamos a seguir muy atentos con todo lo que está sucediendo allí en los cortes. Está complejo, muy complejo. ¿Cuántos cortes hay en estos momentos, más o menos? Porque ha habido hasta 12 cortes. Mirá, te digo, te nombro las localidades. Lo que te nombro de los periféricos a Neuquén Capital hacia el interior, pues si no te tengo que especificar kilometraje de todo. Cenillosa y Centenario, que es lo periférico acá en Neuquén, digamos, sería como una suerte del conurbano, el conglomerado, ¿sí? Después tenés a 100 kilómetros Añelo, Puente Carancho en Cenillosa, como te nombraba recién, Plaza Huíncul, Cultracó a 100 kilómetros, Chosmalal, Junín de los Andes, Villa La Angostura, son las localidades que más están complicadas, pero en Añelo, o sea, yo te digo 29 cortes, pero me nombraste 10, 11 localidades. Bueno, en Añelo, en San Patricio del Chañar también. Añelo tiene nada más y nada menos que 11 cortes. Claro. O sea, Añelo está totalmente cercada, ¿entendés? No hay posibilidad de entrar ni de salir. Impresionante. Bueno, un conflicto que, como bien decías, necesita solución urgente, ¿no? Necesita que las partes se sienten y que tenga... Necesita que las partes se pongan los pantalones largos todos. Mirá, hace muchos años un gobernador de la provincia, del mismo partido que gobierna, porque acá siempre gobernó el MPN, dijo hace muchos años, cuando era el gobierno de Alfonsín, cuando hubo un conflicto de características similares, en cuanto, no salarial, pero sí del tema de regalías, y le dijo, se le plantó al gobierno nacional, entre comillas, o sabemos que no se puede hacer, que le iba a cerrar la canilla, ¿viste? Del gas y del petróleo. Y de alguna manera se sentó con el gobierno nacional y negoció un punto más de regalías. Y a partir de ahí, bueno, surgieron muchas cosas. Pero siempre decimos los neuquinos que hay un poema que escribió Berbel y que se hizo canción, que es El Embudo, que si nuestro sudor sirviera ya habrían hecho un sudoructo. Entonces me parece que lo importante es sentarse, cerrar este conflicto que es estrictamente político, gremial y social, y después sentarse y renegociar realmente una regalía petrolera como corresponde. Eso sí, después el gobierno de la provincia tiene que pensar que esa misma regalía petrolera que recibe también la tiene que bajar a los municipios del interior, porque si no ahí viene la viveza criolla, ¿viste? Alejandro, vamos a estar muy atentos a ver cómo se resuelve. Muchas gracias. Que tengan un buen día, gracias, y los mantengo al tanto, aunque sea por
interno para que vayan viendo cómo sucede, cómo Por favor. avanza o cómo retrocede esto en la provincia de Neuquén. Dale, por favor, Agradecidos muy amable. de la información. Abrazo. Agradecido yo, gracias.